amigos, vecinos, familiares, una vez más le extendemos una cordial bienvenida a esta su programación de la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los Necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. La iglesia está localizada en el 401 Norte de la avenida Diston, en la ciudad de Tarpon Springs, con la zona postal 34689. Queremos en esta hora pues continuar con nuestras programaciones que hemos venido trayendo todos estos días, los martes, los días martes, viernes y domingos, y vamos a continuar hasta que logremos pues tener la oportunidad de regresar al templo. Quiero recordarle una vez más que este próximo domingo, pasado mañana, si el Señor así lo permite y no llueve, estaremos reunidos en el estacionamiento. Ya tenemos casi todo ya preparado y vamos a estar, si el Señor así lo permite, reunidos llevando a cabo la distancia, teniendo mascarillas, haciendo todo lo posible por mantener las restricciones y el cuidado, sobre todo de cada uno de nuestros hermanos. Así que esperamos verle el próximo domingo, si el Señor lo permite, y gozarnos en el Señor y poderle verle y por lo menos, aunque sea saludarle de lejos, pero por lo menos orar juntos y poder compartir. Así que en esta hora damos la bienvenida a todos una vez más, a todos los hermanos que han sacado de su tiempo. Usted puede quizás estar haciendo otra cosa, quizás viendo otra programación, pero le agradecemos que usted haya podido sacar para el tiempo para ver esta programación. Yo le garantizo por la palabra del Señor, que es la que garantiza todas las cosas, que nos vamos a gozar una vez más y vamos a continuar siendo instruidos, educados en las verdades de la palabra del Señor. Recuerde que el Señor nos pidió que le sirviéramos, pero Él quiere que le sirvamos con las verdades de su palabra, de acuerdo a como Él ha dejado los principios, el fundamento, las instrucciones. El apóstol Pablo le dijo en cierta ocasión a una iglesia, de la manera que le hemos dado instrucciones, en otras palabras, para que así hagan la voluntad del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, recuerde lo que le dijo, que fueran por todas las naciones haciendo discípulos, pero luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles, note bien, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que es importante que la palabra del Señor la aprendamos, la enseñemos, para que conozcamos a nuestro Dios, su voluntad, y sobre todo hacer lo que le agrada. Recuerde que el Señor dijo, cuando conocemos la verdad entonces nos hace libres, nos da el entendimiento, las capacidades que en realidad debemos tener para creer y servirle al Señor. Así que muchas gracias una vez más, nos vamos a gozar en el Señor. Continúe en sintonía, prepárese, traiga a su familita, repórtele a alguien que ya estamos en la Iglesia de Dios Internacional para comenzar esta programación. Pero así como el tuyo, yo quiero ser, mencionamos recientemente la importancia de lo que es poder imitar a nuestro Señor Jesucristo y poder hacer, caminar, conducirnos, andar en la forma que nuestro Señor Jesucristo andó en esta tierra. Si la Biblia dice que se puede hacer, es porque se puede. Recuerde, Dios nunca en su justicia pedirá que hagamos algo que nosotros no podemos hacer. Todo lo que Él pide, todo lo que Él dice, todo lo que Él desea, todo lo que Él establece a que obedezcamos, es porque lo podemos lograr. Y sobre todo recordar siempre que cuando Dios pide que hagamos algo, Él no nos deja solos. Él también está ahí para ayudarnos y poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Bienvenidos una vez más a aquellos que no estaban al principio. Gracias por sintonizar esta subprogramación de la Iglesia de Dios Internacional. Un abrazo a todos en el amor del Señor, y queremos una vez más compartir con cada uno de ustedes, los oyentes y los que están observando, estas enseñanzas
de la palabra del Señor. Esperamos en el día de hoy culminar, aunque hay mucho más que hablar sobre la persona del Espíritu Santo, pero quiero finalizar mostrándole algunas de las cosas, de muchas cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, continuar mostrándole bíblicamente aquellas cosas que son de suma importancia para que entonces sepamos cómo trabaja, qué hace el Espíritu Santo y qué beneficios podemos tener de su presencia. Cuando Él nos avisa, cuando Él nos deja saber, Él está pendiente a nuestro caminar y desea que siempre caminemos en el mejor camino posible, de la mejor manera posible. Y Él se encarga de ayudarnos a dirigirnos para que siempre caminemos conforme a la voluntad de Dios. Nos capacita, nos delega, nos da fuerza, nos da poder y todas estas cosas maravillosas que Él hace en nuestras vidas. Así que en esta noche una vez más quiero compartir con cada uno de ustedes y aquellas personas que van a ver la programación más luego grabada, le pedimos que por favor usted también disfrute de lo que en esta hora nosotros vamos a estar llevando a cabo. Así que Dios me les bendiga mucho, un placer poder estar una vez más con ustedes, esperando que nos podamos gozar en el Señor. Y en esta hora queremos pues comenzar con la enseñanza de la palabra del Señor y vamos a continuar hablando bajo el tema sobre la persona del Espíritu Santo y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a quizás hacer un repasito una vez más en esta enseñanza y nos dice lo que he puesto ahí: la persona del Espíritu Santo produce el verdadero reconocimiento y confianza en la autenticidad y veracidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que nos deja saber, Él es el que manifiesta, Él es el que está siempre en la misión de que el nombre del Señor Jesucristo sea honrado, sea bendecido, sea reconocido, que nosotros podamos tener las verdades de aquel sacrificio que Él vino a llevar a cabo en esta tierra por nosotros. El Espíritu Santo se ocupa de amonestar, de exhortar, de provocar al ser humano a que ponga su mirada en Dios, en Cristo Jesús, en la salvación, en el sacrificio. La labor del Espíritu Santo es fenomenal, dirigida siempre a que nosotros en nuestras vidas reconozcamos al Señor como nuestro Salvador. Y Él es el que da testimonio de Jesús, Él es el que nos da el reconocimiento y el que la autenticidad de Jesús, o sea, lo auténtico que es realmente nuestro Salvador y la veracidad de nuestro Señor Salvador Jesucristo, su señorío, que Él vino para que nosotros pudiéramos disfrutar de Él y de su presencia. Vamos a ver rapidito en 1 Corintios que hablamos el martes con relación a, dice que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora nos está hablando de los dones espirituales. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, dice que cuando Él ascendió, llevó cautiva, creo que si mi mente no falla, dice la cautividad, dice, y dio dones a los hombres, dio dones a los hombres, dio regalos, capacidades, habilidades. El Señor está en los asuntos de capacitarnos, de ayudarnos, para que siempre todo lo que Él pone en nuestras vidas y lo que el Espíritu Santo manifieste en nosotros, siempre podamos honrar la gloria del Señor y podamos llevar a cabo su propósito. El apóstol Pablo no quiere que los hermanos tengan ignorancia con relación a que hay dones espirituales. Note, son dones espirituales, no son dones naturales, no son dones que se reciben por otros medios, son dones espirituales. Y si son dones espirituales, provienen del Espíritu Santo del Señor. Dice que sabéis que cuando eran gentiles, y la palabra gentiles
hay dos formas de entenderla en la palabra del Señor. Es cuando no somos originalmente del pueblo judío de Israel, somos llamados gentiles, pero también se aplica cuando uno no tiene el entendimiento del Señor, cuando uno está extraviado, viviendo sin la noción de quién es el Señor, viviendo una vida pecaminosa, alejado de Dios. Entonces también el ser humano es reconocido como un gentil, un pecador incrédulo, una persona que no conoce al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, sabéis que cuando eras gentiles, cuando vivíamos en esa forma, dice, se nos extraviaba, en otras palabras, se nos llevaba y nos tenían alejados del Señor, llevándonos como se llevan a los ídolos mudos, a los que no tienen entendimiento, conocimiento ni capacidad. Así es la vida cuando uno no está en los caminos del Señor. Entonces Pablo dice, por esta razón, otras palabras, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Note que las dos cosas para poderlas llevar a cabo consiste en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede llamar a Jesús anatema, maldito, reprobado, censurado, rehusar reconocer la deidad y el señorío de Jesús, reconocerlo de que Él es Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que Jesucristo es Dios. Creo que uno de los versos en el libro de los Hechos nos dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Significa que se está refiriendo a que Jesucristo es lo que Él dice que Él es. Cuando Él vino a esta tierra, yo quiero señalarle que Él no perdió la capacidad y la naturaleza divina de Dios. Lo único que Él hizo fue, que dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de Filipenses, que Él se despojó, en otras palabras, por ese momento tomó, por el tiempo que tuvo en esta tierra, tomó la condición de hombre y caminó como hombre. Incluso la Biblia dice que Él también fue tentado en todo como todo ser humano. Él también comió, durmió, de acuerdo a algunos teólogos, el padrastro de él, José, era carpintero y dicen los teólogos que también ayudaba y no me sorprende y lo creo sin lugar a duda, porque lo que refleja el carácter de Cristo es que era una persona que verdaderamente hacía las cosas apropiadas. Entonces cuando hablamos del Señor tenemos que reconocer lo que Él es Dios, y lo que hace, que leímos el verso anterior, el Espíritu Santo, es que Él lleva, da testimonio para que se reconozca lo que verdaderamente es el Señor. Entonces dice que el que habla por el Espíritu de Dios no puede llamar anatema a Jesús, porque el Espíritu de Dios viene con el propósito, motiva con el propósito, provoca al portavoz o la persona que va a hablar de las cosas de Dios a reconocer a Jesucristo por lo que Él es. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, nadie puede tener la convicción de que Jesucristo es su Señor si el Espíritu Santo, que es el que revela, convence, no está con nosotros. Entonces, eso es lo que nos enseña nuestro hermano Pablo. Entonces Juan 4 del 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino dice probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué es la palabra probar? Pues comprobar, buscar la credibilidad y podríamos decir la veracidad de que esos espíritus, en otras palabras, esos caracteres, esas personas que vienen, que a veces vienen con mensajes equivocados, probarlos, identificarlos. El apóstol Pablo, creo que se lo mencioné los días anteriores,
que el apóstol Pablo dice, creo que es el libro de Efesios, donde él dice que no menospreciemos las profecías, pero luego dice examinarlo todo, retener lo bueno. Esa palabra examinarlo la podemos coordinar con la palabra probar los espíritus, y eso es lo que estamos haciendo, examinando los espíritus. ¿Para qué? Para saber si esos espíritus, esos mensajes, esas enseñanzas, esa persona, esas religiones, esas creencias que dicen conocer a Dios, verdaderamente son de Dios. La labor de examinar y de probar es nuestra, pero utilizamos los recursos que Dios nos ha dado, que son dos identidades principales en nuestras vidas. ¿Cuáles son esas? La palabra de Dios, para comprobar si verdaderamente eso que se está hablando es compatible con las verdades del Señor. Y lo segundo es el discernimiento del Espíritu Santo, para poder discernir si esa persona es verdaderamente trae el mensaje del Señor, para poder determinar, para poder comprobar y para poder ver la credibilidad de ese espíritu, si verdaderamente es de Dios o no es de Dios, si proviene dirigido por el Señor, para entonces poder aceptar lo que nos dice. Y si no es del Señor, somos llamados a rechazarlo. No estamos, escuche bien, mucho más en estos tiempos, no estamos para estar aceptando todo aquello que se nos enseña y lo que la gente le llama predicación, profecía y de parte de Dios, que Dios dice. Hay que tener mucho, pero que mucho cuidado. De la misma forma que en la antigüedad había falsedad, había engaño, habían falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, pero también habían de lo mismo gente verdadera, como en este tiempo. Hay pastores verdaderos, hay evangelistas verdaderos, hay profetas verdaderos, hay maestros verdaderos, hay apóstoles verdaderos. Si es que los hay, como dicen algunos que no los hay, que no es el tiempo. Hay maestros verdaderos, pero escúchame bien, de todo lo que hay, aunque también hay falsedad en todas esas posiciones, todavía hay gente verdadera en el Señor que predica, habla, enseña, ministra conforme a las verdades de la palabra del Señor. Tenga mucho cuidado, porque le mencioné y creo que lo tenemos en la enseñanza en el día de hoy, lo que dijo nuestro hermano Pablo en primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, donde el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el Espíritu Santo, note bien, que el Espíritu Santo dice que había hablado claramente que en los postreros días, los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo teológicamente y bíblicamente, se cree, dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores. Por eso es que hay que probar a los espíritus antes de creer, aunque lo que traigan tenga una apariencia de verdad. Hay que tener mucho cuidado. Recuerde que le mencioné unos días atrás que cuando Satanás, por medio de la serpiente, quiso engañar a Eva, que después que Dios le dijo que el día que comieran del árbol iban a morir, el enemigo, el diablo, le dijo, ¿sabe Dios que no van a morir? Eso fue una mentira, porque iban a morir, Dios se lo dijo. Lo único que él también le dijo una verdad para engañarlos, y es que él le dijo, ¿sabe Dios que tan pronto ustedes comen de esos frutos, de lo que él dijo que no debieran comer, sus entendimientos van a ser despertados y van a venir a conocer el bien y el mal como lo conoce Dios? Y más luego escuchamos a Dios hablando de eso, diciendo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo y sabiendo el bien y el mal. Así que tenga cuidado, porque en ocasiones, cuando el enemigo viene con engaño, los espíritus engañadores vienen a engañar, presentan en ocasiones ciertas verdades,
para luego mezclar lo negativo para que caigamos en el engaño. Tenga mucho cuidado, pruebe los espíritus, examine todo lo que usted escucha, sobre todo por las redes sociales, a las iglesias donde a veces uno quiere ir, a los lugares donde nos invitan. Preste atención a lo que se dice. Cuando usted habla con personas, cuando usted dialoga de las cosas bíblicas, escuche, preste atención si esa persona está hablando en la forma como dice la palabra del Señor. Si no, no lo acepte. No tiene que insultar a la persona, no tiene que hacerle sentir mal, simplemente dejarle saber, pues yo no creo, yo creo que esto es lo que dice la palabra, y les exhorto y les amonesto a que se queden firmes en lo que nosotros hemos creído. Estamos llamados, dice el apóstol Pablo, aquello que viste, aquello que oíste, aquello que aprendiste de mí. Él nos exhorta y nos llama a que perseveremos en esas verdades. No podemos movernos de esas verdades, porque tan pronto nos movemos, nos extraviamos de la verdad. Y recuerde lo que dijo nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, que la persona que no persevera, note bien, en la doctrina de Cristo, se extravía de la verdad, no tiene a Dios. Significa que un día tenía la verdad, pero hoy ya dejó de creer, se extravió de la verdad y comenzó a creer cosas contrarias a los principios sagrados. El mismo Juan nos enseña que le digamos bienvenidos a esas personas que vienen con enseñanzas erróneas, porque tan pronto le decimos bienvenidos, participamos de sus malas obras. Así que tengamos cuidado, probemos a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros días, los postreros tiempos, algunos, note bien, apostatarán de la fe. Pero ¿cómo van a apostatar? Número uno, oiga bien, escuchando, quiere decir que se le presta atención a los espíritus engañadores, y luego dice a las doctrinas, en otras palabras, las enseñanzas, oiga bien cómo le llama el apóstol, de demonios. Si son de demonios, no pueden ser doctrinas verdaderas, no pueden ser principios verdaderos. Así que estamos llamados a cimentarnos, quedarnos arraigados, fundamentados en las verdades del Señor que hemos conocido. En estos días vamos a tener muchas amenazas, muchas provocaciones. Hay una exhortación bíblica a permanecer fieles hasta el fin. Permanecer fieles significa en la palabra haciendo la voluntad del Señor. Así que no es tiempo para titubear, no es tiempo para intimidarnos, no es tiempo para extraviarnos, no es tiempo para olvidarnos, no es tiempo para estar prestando atención a fábulas y cosas engañosas que el hombre se presta en estos días para traer, porque todo eso lleva una intención maligna, y la intención maligna es que nos salgamos, nos extraviemos de las verdades del Señor. Santiago dice que el que se extravía de la verdad, lo leemos, y él enseña que cualquiera que haga, note bien, regresar, volver al pecador del error de su camino. Pero primero dice, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver, dice, cubrirá, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Significa que cuando estaba extraviado, se había ido de las verdades del Señor, vivía sin la voluntad del Señor, estaba extraviado, su alma estaba muerta, y la Biblia lo identifica como un pecador. Así que es importante esto que estamos hablando, de no creer a todo espíritu, probar los espíritus, identificar los espíritus, comprobar si son verdaderamente, vienen de la presencia, dirigidos por Dios a enseñarnos, espíritus engañadores y doctrinas, enseñanzas que no son verídicas, no tienen ningún fundamento
ni tienen ninguna relación con los principios sagrados. Pero escucha bien, es posible que tenga una apariencia, es posible que se parezca lo que en muchas ocasiones mencionamos, porque yo le quiero hablar con mucha sinceridad. Hay Biblias por ahí que las religiones las están haciendo, inventando de acuerdo a su forma de creer. Pero cuando usted las analiza, algunas de las cosas que están ahí son compatibles y son las mismas que vemos nosotros en nuestro libro sagrado. Así que no porque tenga ciertas cosas, que tenga una apariencia de verdad, significa que ahora todo lo que está ahí es cierto. Cuídese mucho. Por eso es que nos manda el Señor a que mantengamos nuestra vida cercanos a Él, consagrados, buscando siempre su dirección, que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento para poder discernir, en otras palabras, aprender a separar lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Note lo que dice, comprobar la credibilidad, en otras palabras, los espíritus, verificar si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y 1 Timoteo 4, 1 y 2 fue el que le acabo de mencionar, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los posteros tiempos, en los posteros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El verso 2 creo que dice, por la hipocresía de algunos que tienen la conciencia cauterizada y están buscando engañar. Siempre han habido engaños, pero en estos tiempos, más que nunca, el engaño se está viendo con mucha frecuencia. El verso 2 dice, en esto conocer, en otras palabras, en esto vamos a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, vuelve y repite, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y hablamos de eso el martes, la importancia de reconocer que Cristo vino en carne. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. En otras palabras, lo que va a venir que no es de Dios es anticristiano, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, dijo Juan, ya estaba en el mundo. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cuando usted ve o escucha religiones que no creen y no le dan al Señor el reconocimiento, ni lo confiesan, ni lo creen, que Jesucristo es lo que dice la Biblia que es, y que Él vino a hacer lo que dice la Biblia que Él vino a hacer, ese tipo de religión y creencia es falso. No se puede aceptar, aunque se llame Dios, aunque se llame iglesia, aunque tengan Biblia, si el contenido de lo que la declaración de fe no es conforme al contenido de las verdades de la palabra del Señor, esas religiones son falsas. No se puede creer, no se pueden aceptar, y en eso están cayendo muchas personas en estos días. Por eso siempre exhorto, a donde usted está y se le está enseñando la verdad, ahí quédese. No es saludable el estar buscando ir para otros lugares. Eventualmente va a venir un momento, un espíritu engañador, y va a traer confusión. Aprenda las verdades, manténgalas con usted, y donde se le enseñe la verdad de la palabra, y usted sabe que ahí se le enseña, amado hermano y hermana, quédese siendo fiel ahí donde Dios le ha colocado. Escúcheme bien. La persona del Espíritu Santo capacita, y hablamos de esto el martes. ¿Cómo capacita? Diversidades de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Le puse la palabra manifestación, que es expresar, exponer, revelar, exteriorizar, exhibir, publicar, decir, declarar, presentar. Le puse esto aquí porque la palabra manifestación la vamos a ver en algunos versos. No tengo la eternidad
Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿qué dice? Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahí vemos las tres personas coordinadas para llevar a cabo el propósito de la divinidad de Dios en esta tierra, en nuestras vidas. Pero a cada uno, note bien, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, se manifiesta y nos capacita con dones que son los dones que Dios da, que da regalo a nuestras vidas. Note bien, el regalo que Dios nos da a nuestras vidas. Pero no necesariamente el Espíritu de Dios trabaja cuando reparte los dones a las personas, sino que en ocasiones el Espíritu de Dios se manifiesta y puede utilizar personas que no se conocen como haber tenido un don en particular, pero el Espíritu los utiliza. Así que el Espíritu Santo trabaja en dos formas: capacita, reparte dones a las personas, los capacita para que esa persona pueda desarrollar una labor, un ministerio del Señor, pero también utiliza personas cuando Él quiera utilizarlo. Y dice que la manifestación ¿es para qué? Es para provecho, para ayudar, para bendecir, para provecho a aquel que recibe la manifestación del Espíritu y para provecho a aquellos de los cuales ese don ha sido depositado en cada uno de los creyentes, de los cuales el Espíritu le da como Él quiere, para que entonces ministre a los demás conforme al don que Dios le ha dado. Vamos a ver dentro de un momentito los diferentes dones. Porque a en otras palabras, a cada persona que el Espíritu de Dios le quiere dar un don, mire lo que dice, es dada por el Espíritu, note bien, por el Espíritu, da la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. De acuerdo a los teólogos, la palabra, el don de sabiduría y el don de ciencia tienen más o menos la misma función. Hoy en día escuchamos personas que dicen pues que Dios le ha dado el don de ciencia y le ha dado el don de sabiduría, y en ese momento pueden recibir una revelación de parte del Espíritu de Dios en alguna necesidad que pueda haber en alguna vida. No tenemos lugar a duda que el Espíritu de Dios hace esas cosas, pero lo importante de estos dones es para que el pueblo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, los miembros del cuerpo de Jesucristo estén capacitados para que asimismo sean capacitados y puedan también bendecir y capacitar a otros. También estos dones de sabiduría y de ciencia se reconocen como Dios dar como se llama una forma especial de ciertos conocimientos bíblicos e interpretaciones bíblicas. Por eso a veces cuando usted escucha predicadores hablando de la palabra del Señor, nos quedamos sorprendidos porque le sustraen a la palabra unas revelaciones y unas verdades maravillosas. Así que el propósito de estos dones es para capacitar a los creyentes, pero noten que todo es dado por el mismo Espíritu. No hay dos espíritus. No hay un espíritu dando el don de ciencia, no hay un espíritu dando el don de sabiduría, no hay un espíritu dando el don de profecía. Es el mismo Espíritu, uno solo, que reparte a cada uno, y lo vamos a ver, que dice como Él quiere. A otro le da que el don de fe, a otro le da, es por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea, el don de fe es la capacidad de que la persona en el momento puede recibir esa manifestación del Espíritu para creer en algo especial o creer en algo que Dios ha dicho para poder ser beneficiado. Como también puede ser una persona que constantemente cree en el Señor sin dudar, se mantiene
creyendo en el Señor en todo tiempo. Entonces, el don de sanidad. ¿Cuál es el don de sanidad? Pues que Dios utiliza por medio del Espíritu Santo el orar por personas que están enfermos. Y eso lo da el Espíritu Santo. Cuando el Señor envió a sus discípulos que fueran y predicaran a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos o beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo se logra llevar a cabo este don? Pues cuando hay alguien enfermo, que se ora por esa persona, se impone la mano mientras la oportunidad apremia, o se ora por la persona. Por eso es que oramos por los enfermos, porque creemos que Dios sana. Entonces Dios capacita personas dentro del cuerpo de Cristo, miembros de su cuerpo, la iglesia, los capacita por el Espíritu Santo y le da diferentes tipos de dones para que la labor que Dios quiere que se lleve en el pueblo del Señor y beneficio de aquella persona que necesita se pueda llevar a cabo. Note lo que dice la palabra del Señor. A otro el hacer milagros. ¿Cuál es la diferencia entre sanidades y milagros? En ocasiones es reconocida como la misma cosa, pero algunos teólogos la interpretan. La diferencia entre en ocasiones milagros y sanidades es que en ocasiones el milagro es algo creativo. Por ejemplo, si un brazo está doliente y alguien ora por esa persona y el Señor es el que lo sana, recuerde que es el Espíritu de Dios el que hace la obra a través de sus instrumentos y ministros. ¿Por qué digo esto? Porque siempre la gloria y la honra es de Dios. Es para que Él sea honrado y sea reconocido, sea alabado en todo tiempo. Entonces, cuando el Espíritu Santo utiliza a alguien y surge un milagro, el mismo brazo que estaba dolido se oró, se considera que es sanidad. Pero también en el milagro hay sanidad, porque la persona recibe restauración y se cree que se utiliza mayormente para cuando hay un milagro creativo. El mismo brazo ahora le falta la mano, o le faltan los dedos, o le falta el brazo completo. Cuando el Señor oraba, pues el Señor restauraba totalmente. Entonces, cuando es sanidad, es algo que no es creativo. Pero cuando es milagro, se cree y teológicamente se aplica a la creatividad de un milagro. Si es cuando oran las personas por personas que quizás tienen un brazo más largo que otro, se considera que cuando se ora y vuelve a la normalidad, eso es un milagro creativo, porque se añadió dentro del cuerpo partes del cuerpo necesarias para poder igualar esas dos partes que estaban diferentes. A menos que no sea por otra razón, porque hay un hueso fuera de orden y cuando se oró se colocó en su lugar. Entonces hay milagros creativos, o sea que hay milagros que se reconocen como creativos y hay sanidades, pero sea cual sea la situación o lo que surja, es el Espíritu Santo el que ha capacitado al ser humano para llevarlo a cabo. A otro
el don de profecía, la habilidad de poder recibir del Señor alguna palabra profética en el momento, o de algo futuro, o de alguna revelación individual y personal. Y quiero mencionar, y escúcheme bien, el profeta no está para establecer doctrinas y normas nuevas de las que ya están establecidas. Lo único que hace el don de profecía o el profeta lleva a cabo es cuando en el momento Dios da una revelación que no tenga que ver con añadir a las doctrinas bíblicas. No puede ser, porque ya lo necesario saber bíblicamente ya está escrito. El profeta o la profeta es utilizada para traer el mensaje a alguna persona, a alguna vida, o Dios le usa para traer un mensaje de aviso, de algo. Eso es profecía. ¿Se acuerda cuando hablamos del profeta Ágabo, que agarró el cinturón, se amarró las manos, se amarró los pies y dijo: del que es dueño este cinturón, a Jerusalén le van a hacer daño? Eso es una profecía en el momento hacia alguien o por alguna razón, pero nunca ninguna profecía que provenga de Dios ni le añade a la Escritura, ni tampoco es contraria a las verdades bíblicas. Así que por eso se llama a que probemos a los espíritus, identifiquemos si eso que se está hablando, examinémoslos si es de Dios o no es de Dios. Si es contrario a lo que dice la palabra, hay que descartarlo. O la persona habló por sí mismo, o está hablando por otros métodos, pero no puede ser por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca traerá una profecía que le añada a la palabra o le quite a la palabra, a las verdades de la palabra, porque la profecía siempre que Dios la trae y Dios utiliza a alguien, exalta la gloria de Dios y mantiene las verdades del Señor intactas y no las contamina, ni le disminuye, ni le quita, ni le añade. La otra parte de la profecía es cuando Dios capacita personas para predicar su palabra. Los utiliza en un lugar predicando el evangelio. Oiga bien, o les utiliza por medio de la palabra de Dios, traer esa enseñanza, utilizando las profecías, en otras palabras, la palabra de Dios, para entonces predicar el evangelio. Cualquiera de las dos formas. Nadie puede predicar otra cosa que no sea lo que dice la Escritura. Pablo le dijo a los Gálatas que si venían con otro evangelio que no fuera el que ya está establecido, ahí utiliza la palabra sea anatema, rehusarle, censurarle, resistirle, negarnos a recibir. En otras palabras, tiene que ser todo conforme a la palabra verdadera del Señor. No acepte menos. Honre a Dios. Honremos a Dios siendo fieles a las verdades que ya tenemos en su palabra. Así que es importante, por eso nos manda que probemos a los espíritus para verificar si esa profecía viene de Dios. Y otra forma, en cuanto a profecías, si Dios nos ha dicho algo que va a surgir en nuestras vidas, si la profecía es de Dios, si la persona está siendo utilizada
por el Espíritu de Dios. Una de las formas para identificar si eso que se dijo es de Dios y no es duda, usted puede esperar el cumplimiento. Y si no es cumplido como Dios dice, han surgido dos cosas. No habló Dios y la persona habló por sí misma, o está inducida por otras vías que no pertenecen al Señor. Esto es muy claro. Esto es muy necesario que lo hablemos, porque si hay que tener mucho cuidado en estos días, son los días de suma importancia. Nota lo que dice: uno, hacer milagros, profecía. Entonces mira lo que dice: discernimiento de espíritus. Por medio del Espíritu Santo se recibe discernimiento. En otras palabras, la habilidad de poder identificar, separar la verdad de la mentira, identificar si lo que viene es de Dios, si lo que se enseña es de Dios. Recuerde lo que dice la palabra, que los ministros del enemigo, ¿qué hacen? Se visten como ángel de luz, pero no son luces, es que tienen un disfraz. Y yo siempre he dicho esto y he creído. ¿Usted sabe por qué Satanás, el enemigo, el diablo, se viste como ángel de luz? Porque antes de él ser el diablo, era un ángel de luz. Y toda persona que ha vivido, ha tenido la experiencia en algo y ya no lo es, tiene la habilidad y la facilidad de disfrazarse. Cuando hay un policía, por ejemplo, que trabajó ciertos años en la policía, pero ya no es policía, pero usted le pregunta, y si él quiere, como ha surgido, se visten de policía porque saben lo que tienen que utilizar, saben cómo se tienen que expresar, saben hasta en ocasiones de ciertas leyes que cuando usted les escucha piensa que siguen siendo policías. Hay otros que nunca lo han sido, se aprenden la forma, el sistema, y son falsos. Así que la falsedad siempre va a estar, pero va a estar más disponible en aquella persona que un día fue lo que ahora no es, pero quiere demostrarse que es. Y ese es el enemigo de las almas. Ese es el diablo, Satanás, que se viste como ángel de luz. Y los engañadores, dice la Biblia, se visten con vestiduras de lobos. Lobos se visten con vestiduras de ovejas, pero en realidad son lobos. ¿De qué está hablando todo esto que hemos hablado? De engaño. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude, nos capacite, se manifieste en nuestras vidas? Para que no caigamos en la mentalidad maligna. Para que podamos discernir los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. A otros, dice, le da diversos géneros de lengua. Hay diferentes lenguajes que el Espíritu de Dios da. De acuerdo a 1 de Corintios, capítulo 13, verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas o angelicales. Está hablando de dos tipos. Está hablando de humanas y está hablando de lo angelical, de lo que proviene del Espíritu Santo de Dios. Pero note bien, cuando el Espíritu Santo va a dar las lenguas y se va a manifestar, Él puede dar lenguas desconocidas para nosotros y para los que están alrededor, pero también puede dar lenguas en el mismo Espíritu, de capacitarnos, manifestarse, note bien, con un lenguaje que proviene del Espíritu Santo, pero es un lenguaje conocido para los que están alrededor.
comprobado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Las lenguas que hablaron aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo fueron lenguas que para ellos eran extrañas, pero para los que estaban alrededor no eran. Cada uno escuchaba, dice la Biblia, las maravillas del Señor en su propio lenguaje. El lenguaje ya ellos lo sabían, era un lenguaje humano. ¿Quién lo manifestó para capacitar a los que estaban allí y que pudieran hablarle a aquellos de las maravillas de Dios en su lenguaje? El mismo Espíritu Santo. Así que hay diferentes géneros de lenguas. Y por favor, quiero recordarle que las lenguas son reales y son bíblicas. Hay personas que tienen problemas con las lenguas. Y si lo miramos desde el punto de vista doctrinal, el Espíritu Santo se manifiesta, habilita, capacita a la persona para hablar en lenguas. Ahora bien, más luego el apóstol Pablo nos enseña el orden de cómo es que hay que hacer las cosas y lo entendemos. Pero a lo que quiero llegar, que el Espíritu Santo sí, si creemos que Él puede utilizar a alguien para sanarnos, si creemos que Él puede utilizar a alguien para hablarnos profecía, o utilizar a alguien para predicar su palabra, si creemos que el Espíritu Santo puede hacer las otras cosas, ¿por qué vamos a dudar de que el mismo Espíritu también da diversos o diversidad de géneros de lenguas? Pero note también, porque el Espíritu Santo es ordenado y hay doctrina que el apóstol Pablo dice que si estamos en la iglesia y alguien habla lenguas y no hay un intérprete, cae en la congregación. O sea que hay un orden bíblico. No es que ahora vamos a tomar las lenguas que el Espíritu da y nos vamos a descontrolar. No, hay un orden bíblico conforme a la palabra del Señor. Y hay tres formas de las cuales quizás otro día le pueda traer la enseñanza que se manifiestan las lenguas en nosotros. Para hablar a las personas que no conocen al Señor, o un mensaje a nuestros hermanos. Para hablarle a Dios cuando le hablamos a Él. Pero note bien, está también lo que se llama cuando Dios quiere traer, oye ven, un mensaje a alguien. Pero como Dios es un Dios ordenado, a Él le gustan las cosas, note bien, a Dios, de acuerdo al libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que a Dios le gustan las cosas decentemente y con orden. Hay que hacerlas de esa forma. Cuando Él está hablando de las lenguas, son bíblicas, provienen del Espíritu Santo. Y si usted se para en un púlpito a predicar la palabra del Señor y usted habla en lenguas, pues la expectación de aquellos que le escuchan, que usted dijo, que usted pronunció, porque como hay diversidad de forma como las lenguas, el Espíritu se manifiesta en cuanto a las lenguas, hay curiosidad en los oyentes. ¿Será que usted está hablando con el Señor? ¿O usted está dentro del mensaje trayendo una palabra adicional? Si esa es la razón, entonces tiene que haber interpretación de lenguas. Porque si Dios me va a hablar a mí a través de alguien por medio de las lenguas y el mensaje es para mí, si es para mí y me habla en un lenguaje que yo no lo entiendo y nadie lo interpreta, hay algo que está mal. Porque tiene que haber interpretación en las lenguas. Estamos hablando las que son utilizadas para traer mensajes a las personas.
Las que son individualmente de nosotros hablar con Dios, dice Pablo, que hablamos con Dios en lengua y hablamos misterios. Pero cuando el mensaje en lengua es para Dios revelarle a alguien o a un grupo un mensaje que Él quiere que se lleve a cabo, Dios hace dos cosas. O le da la interpretación a la misma persona que está hablando las lenguas, porque yo lo he visto, como también Dios levanta a alguien del grupo que interprete esas lenguas que Dios ha traído como mensaje a las personas. Si en el capítulo 2 del libro de los Hechos Dios hubiera traído un lenguaje que ninguna de aquellas personas que estaban allí lo hubieran entendido, y el mensaje que Dios trajo eran sus maravillas para que la gente recibiera, pero si lo manifestó en un lenguaje que ellos no entienden, y Dios no le dio a los discípulos y a los que llenó de su espíritu y le dio las lenguas, no le dio tampoco interpretación, entonces lo que pasó allí no hizo nada en efectividad. Aquellos que estaban en aquel lugar que pudieron haber escuchado el mensaje de la verdad del Señor. Así que hay que leer pasivamente y pedirle al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento. Porque a veces cuando estamos hablando con las personas y le estamos ministrando, el propósito es que reciban las verdades, que las puedan entender. Que surgen ocasiones, claro que sí. Pero buscar siempre, entender siempre que cuando hay una manifestación del Espíritu conlleva unos propósitos bíblicos. No estamos en contra de las lenguas. Provienen del Espíritu Santo. De la misma forma que no estamos en contra de los milagros, de las profecías, de las sanidades. Pero sí tenemos que tener cuidado. Que tengamos el entendimiento. Pablo dice que si hablamos en lenguas y no entendemos, pidámosles al Espíritu Santo, al Señor, que nos ayude a interpretar lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque de no ser así, ¿qué dice el apóstol? Pues hablamos lenguas, pero nuestro entendimiento no recibimos ningún tipo de beneficio en cuanto a entender lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué dice la última parte? Que ahora también el Espíritu Santo da que el otro don es de interpretación de lenguas. Es decir, que hay un don para hablar lenguas, pero hay un don para interpretar las lenguas. Es muy importante. Pero todas, note bien, todas las cosas que hemos mencionado, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero mencionarle y quiero dejárselo para que usted lo medite conmigo. Note lo que dice el verso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Cuando lo miramos corrido, podemos pensar que cuando dice uno y el mismo Espíritu, se está refiriendo a lo mismo. Pero quiero ponerle esto ahí para que usted lo medite y lo piense. Si el Espíritu Santo da el don a las personas, si el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente para llevar a cabo el don, el ministerio o lo que el Señor quiera que hagamos para la gloria de su nombre, ¿a quién el Espíritu de Dios está utilizando? A uno.
Note, pero todas estas cosas las hace ¿quién? Note bien, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, cada persona, en particular, como Él quiere. Se lo dejo por ahí para que lo medite. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, note bien, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque note bien, por un solo Espíritu, no por dos, no por tres, un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. La palabra bautizado, fuimos injertados, fuimos puestos dentro, fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que se llama bautizar. Cuando dice bautizar, que dice que Cristo bautizaría en Espíritu Santo y fuego, ¿qué hace el Espíritu cuando somos bautizados? Viene a nuestras vidas, a nuestro interior. Eso es bautismo. Entonces bien, somos ahora bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, sean judíos, griegos, sean esclavos libres, a todos, note bien, se nos dio a beber. La palabra beber significa a participar de un mismo espíritu, no de dos espíritus, no de tres espíritus, un solo Espíritu Santo es el que hay. La persona del Espíritu Santo capacita en diferentes ministerios. Dice Corintios 12, 28, 30. Y a unos, note bien, puso ¿quién? Dios en la iglesia. ¿A quién puso? Primeramente, ¿y a dónde los puso? Importante. Primero los puso Dios y los puso en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros. Note, estas personas, oye bien, las capacita el Espíritu Santo primero en dones. Ahora hablamos de ministerios. Note bien, es el Espíritu Santo que los capacita para tenerlos ¿dónde? En la iglesia. Significa que la iglesia verdadera de Jesucristo disfruta de todos estos ministerios y de todos estos dones. Note bien, de esto es lo que está hablando nuestro hermano apóstol. Y como le mencioné en las lecciones anteriores, no creemos que esto era para los apóstoles nada más, porque si fuera para los apóstoles nada más que caminaron con el Señor, ¿qué hace el apóstol Pablo doctrinando a la iglesia de los Corintios, que era de los gentiles? ¿Qué hace él doctrinando a la iglesia, diciendo que a uno puso Dios en la iglesia? ¿Cuál iglesia? La iglesia primitiva y la iglesia presente. Sigue siendo la iglesia del Señor, sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo Espíritu Santo, sigue siendo el Espíritu Santo manifestado en estos tiempos, con todo lo que Él hizo anterior y lo hace hoy en día. Entonces, ¿qué dice? A unos puso Dios en la iglesia. ¿Cómo? Los capacitó. ¿Cómo? Primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros. Note bien, los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan. Note bien, gente en la iglesia que a veces pensamos que porque no oran por los enfermos, porque no los vemos quizás tan activos como otros, pensamos que no están delegados y están señalados para Dios. Esto es importante saberlo, para que cualquier cosa que hagamos en el Señor, no pensemos que ahora porque no tenemos lo que otros tienen, ya somos menos. Es todo lo contrario.
Cuando Pablo dice del cuerpo de Cristo, que a todos los trata por igual y los bendice igual, él dice para que no haya desavenencia, para que no haya desigualdad en el pueblo. Y a los miembros más débiles dice que los viste con mejor honra, para que todo el mundo sea reconocido, tratado de la misma forma. Note bien, los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Qué dice el apóstol? ¿Son todos apóstoles? Vamos a contestar esas preguntas. Contéstela ahí donde usted está. ¿Son todos apóstoles? No, no puede ser, porque la parte anterior dice, y a unos, no a todos, puso Dios primeramente apóstoles, profetas, maestros, milagros, todos a diferentes miembros del cuerpo. El Espíritu de Dios los capacita. No es una persona en la iglesia teniendo todos los dones, ni todos los ministerios. En el cuerpo de Cristo, cada cual, el Espíritu de Dios lo escoge, lo utiliza en diferentes áreas. Esto es bueno entenderlo, porque a eso que nos ha llamado Dios es en lo que debemos concentrarnos. Si otro Dios lo utiliza de otra forma, si lo utiliza en profecía, en sanidades o en lengua, interpretación de lengua, no hay que preocuparse por eso. De lo que debemos preocuparnos y ocuparnos es cultivar aquellos que individualmente Dios ha dado a cada cual. Y cuando cada cual comienza a poner en práctica lo que Dios ha dado a cada uno, la iglesia de Jesucristo, la comunidad del Señor, el cuerpo del Señor, trabaja en ese orden hermoso, la gloria de Dios se manifiesta, la gente son beneficiados y el Espíritu de Dios hace lo que solamente Él puede hacer. Entonces, los que tienen don de lenguas, final, ¿son todos apóstoles? Contéstela conmigo. No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Porque hay diversidad de dones y diversidad de ministerios en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cual Cristo compró con su sangre. La iglesia verdadera se identifica por muchas cosas, primordialmente por tener a Cristo, primordialmente por tener el Espíritu Santo en cada vida, pero también se identifica por la manifestación del Espíritu Santo dentro de la congregación de los santos. Entonces, lo que hay que hacer es identificar para qué Dios ha llamado a cada cual y cada cual poner en práctica lo que Dios ha delegado a nuestras vidas. No dejar de poner en práctica. El apóstol Pablo creo que dice al final del capítulo 12 de 1 de Corintios, donde dice que procurar los dones mejores. Procurar, porque es que están ahí. Lo podemos desear, podemos pedirlo, pero note bien, les voy a mostrar algo, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, no como nosotros queremos. Podemos desear y pedir que Dios nos utilice, pero el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Significa que Él reparte y lo hace como Él quiere. Note bien, Romanos 12, 4 a 8, porque de la manera, note bien, que en un cuerpo está
Pablo está utilizando metafóricamente el cuerpo nuestro. De la misma manera que en un cuerpo tenemos que muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por eso cuando leímos anteriormente, permítame regresar, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, todos tienen dones de sanidad, todos tienen dones de lengua, todos interpretan. No, ¿por qué? Porque mira lo que dice el apóstol Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, note bien, la misma función. Metafóricamente, note mi cuerpo, tiene manos, tiene ojos, tiene orejas, tiene boca, piernas, pies. Cada miembro está delegado para hacer una función. Las orejas no pueden, el oído no puede hacer la función de los ojos, ni los ojos pueden hacer la función de las orejas o del oído. La nariz no puede hacer la función de los ojos. La boca no puede hacer la función de las orejas o de los oídos. Las manos, aunque en ocasiones se ayudan para hacer ciertas cositas momentáneas, pero cada miembro se ha delegado con una función. Hay personas que caminan con las piernas para arriba. Dice que caminan con las manos o por medio de las manos. Pero no lo pueden hacer por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las manos no fueron delegadas a nosotros para caminar en ellas. Fueron las piernas y los pies. Entonces cada miembro de nuestro cuerpo tiene su función. El pulmón no hace la función del hígado. El riñón no hace la función del corazón. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. Asimismo es en la iglesia del Señor. Dios capacita, delega, reparte dones y ministerios. Pero no todo el mundo hace lo mismo. Cada cual, así como los miembros de nuestros cuerpos, tienen su función delegada. Y cuando la hacen bien, nos beneficiamos. Así mismo es en la iglesia del Señor. Cuando reconocemos la delegación, el ministerio, el don que hemos recibido y lo ponemos en práctica de la mejor manera posible, brindando excelencia para que Dios sea honrado y para que las vidas sean beneficiadas. Óigame, las cosas las hacemos en el agrado de Dios y somos bendecidos. Note lo que dice el verso 5. Así nosotros, note bien, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, la palabra gracia significa el regalo inmerecido, que no pagamos, no nos lo merecemos, ni lo trabajamos, es un regalo de Dios, sobre todo la salvación, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, ¿qué se debe hacer? Úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la magnitud que Dios quiera utilizar a la persona en ese don. No tratemos de hacer algo, tratar de hacerlo espectacular, ni tampoco lo hagamos con la menos importancia que conlleva. Cada don, cada ministerio que Dios ha dado conlleva una magnitud para hacerlo como Dios desea. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, con referencia a los cuerpos, el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Una es la gloria de lo terrenal y otra es la gloria del celestial. Asimismo
es en cuanto a los dones. Cada don tiene su función, tiene su propósito, conlleva una magnitud de hacerlo, de llevarlo a cabo. Cuando el Espíritu Santo quiere, cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. Verso 7. O si de servicio en servir. Quiere decir que hay ministerios de servicio. El que enseña en la enseñanza. Cada cual dedíquese a eso a lo cual Dios te ha llamado. Te llamó para pastor. Reconoce que Dios te llamó al pastorado. Quédate de pastor. Te utiliza Dios en profecía. Cultiva. Ponte en las manos de Dios para que Dios te utilice en profecía. Recuerda bien, cuando nos colocamos o cuando tratamos de colocarnos en posiciones de las cuales no hemos sido llamados para ser, vamos a fracasar. Y la función no se puede llevar a cabo como Dios manda y nunca tendrá la efectividad que debe tener, porque nos hemos colocado en una posición donde no nos ha colocado el Señor. Y si Dios no te ha llamado para pastorear, no te vayas a pastorear. Quizás Dios te ha capacitado para enseñar. Y escúchame bien, puedes estar en un lugar donde quizás tengas un alto conocimiento de la palabra. En ocasiones hasta quizás se puede reconocer que tienes o que tenemos o alguien puede tener mejor capacidad que el pastor, pero eso no da autoridad para sobrepasar la autoridad pastoral, porque el llamado que Dios ha dado es un llamado especial para el pastor. Y lo que debemos entender es que donde quiera que estemos, nunca trate de usurpar autoridades. Nunca tratemos de usurpar autoridades que no nos pertenecen. Si Dios te da un don, si Dios te da un ministerio, si nos da un don, nos da un ministerio, reconozcamos que ahí es donde Dios quiere utilizarnos. Y seamos fieles ahí. Seamos íntegros y leales a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque en realidad, por más que seamos usados por Dios, siempre la gloria va a ser de Dios. Siempre Dios se merece el reconocimiento, el tributo, el homenaje. Porque Él es el que hace todo en nuestras vidas. Sin Él, dijo el Señor, nada podemos hacer. Él dijo, no, yo en ustedes y ustedes en mí, para que puedan llevar fruto y que el fruto permanezca. Y luego dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces vamos a reconocer a lo que Dios nos ha llamado y vamos a concentrarnos en eso. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Bueno, mira, vamos a ver anteriormente rapidito, diferentes dones, medida de fe. No te lo dice. Si tienes el don de servir, pues concéntrate en el servicio. Si tienes el don de enseñar, concentrémonos en la enseñanza. Si nos capacita en la exhortación, concentrémonos en la exhortación. En el que reparte, hagamos con liberalidad. Si hemos sido llamados para presidir, hagámoslo con solicitud, con determinación, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. El que hace misericordia, hágalo con alegría. La persona del Espíritu Santo dice que ahí hay comunión. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, note bien, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esa comunión que tiene que haber entre nosotros y Dios, esa comunión que debemos tener con el Espíritu Santo, esa unidad, esa armonía, esa dependencia total, escúcheme bien, iglesia,
Amado hermano y amigo, cuando creemos en el Señor, tenemos el Espíritu Santo, hay que depender totalmente de su dirección. Nada se puede hacer sin que Él nos dirija o nos manifieste, se manifieste en nuestras vidas. Se comprueba en ocasiones cuando queremos salirnos de la voluntad de Dios e irnos fuera de la dirección del Espíritu Santo que surge en nuestras vidas. Nos vamos a la deriva, nos extraviamos, perdemos el control, ya no lo hacemos para Dios. Mencioné unos días atrás, cuando Dios nos capacita, escúchame bien, cuando Dios nos capacita, no es para tomar ventaja de eso que Dios nos ha dado. En lo que sea que Dios nos use. No utilicemos los dones, los ministerios que Dios da a nuestra, sea cualquiera que sea, que Él da a nuestras vidas. Eso no es para sacar provecho. Cuando creo que fue Felipe, si mi mente no falla, fue Felipe, dice que fueron los discípulos. Le hablé hace poco de eso, que fueron a Samaria. Enviaron a los discípulos allá. Creo que fue Pedro, Juan. Los enviaron allá para ministrar a los hermanos que habían conocido al Señor. Y oraban por los que habían creído y recibían el Espíritu Santo en sus vidas. Y había uno que se había convertido, que se llamaba Simón el Mago, que por medio de su labor de engaño tenía ganancias, él y sus compañeros. Y cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo, ¿sabe lo que le dijo al apóstol del Señor? Que él le podía pagar para que también le diera a él esa habilidad, ese poder, ese don, para hacer lo mismo que los siervos del Señor estaban haciendo. ¿Qué le dijo el hombre de Dios? Perezcas tú y tu dinero. Le dejó saber, tienes que arrepentirte, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hay que tener cuidado que no comercialicemos las cosas espirituales de Dios. Entendemos lo que dice la Biblia, que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Pablo dice, Dios no está hablando de los bueyes, literalmente está hablando de aquel que trabaja en el Señor. Dice que aquel que predica en el altar, viva del altar. Sabemos todas esas cosas. A lo que nos estamos refiriendo es que cuando permitimos a los espíritus contrarios pensamientos que no provienen de Dios, porque cuando hay un pensamiento que nos inclina a tomar ventaja, utilizar los ministerios, los dones que Dios nos ha dado, para comercializar
lo que Dios nos da, esos pensamientos no vienen de Dios. Recuerda, el que da la visión da también la provisión. Jesús le dijo a los discípulos, después de haberlos enviado, regresaron contentos que lograron hacer todo lo que el Señor dijo. Mas luego les preguntó el Señor, cuando yo los envié a ustedes, ¿les faltó algo? ¿Y qué le dijeron ellos? Nada. Porque cuando Dios envía, Él se encarga de suplir. Si somos fieles a Dios y hacemos todo lo posible por agradarle a Él, servirle a Él, que Él sea agradado, que la fama no la recibamos nosotros, que la reciba Él. Dios no nos ha llamado para ser famosos, nos ha llamado para ser servidores y hacer su voluntad. No te dejes engañar. Conozcamos los principios sagrados y vamos a darnos cuenta. Hay un verso por ahí en el libro de Juan, del apóstol Juan, cuando le habla a su amigo Gallo, le dice, yo quisiera que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Lo han sacado del contexto y ahora lo utilizan para tratar de sacarle a la gente finanzas. Y he escuchado que cuando usted no recurre a aceptar lo que le han pedido, para usted no hay milagros, ni hay bendición. Como dijo unos días atrás, utilizando un texto fuera de contexto para utilizar un pretexto. Tenga cuidado con la fama, tenga cuidado con las finanzas, tenga cuidado con lo que hoy en día la gente quiere proyectar. Deje que la humildad, permitamos que la humildad del Señor sea la que esté en nuestros corazones. Y que todo lo que el Señor quiera y desea poner en su vida y en mi vida, podamos siempre utilizarlo para que Dios sea bendecido. En aquel día nos va a recompensar. Cuando hablaban de los ricos, Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué pasa? ¿Qué le dijo el Señor? Búsqueme la palabra para que usted vea. Va a recibir mientras esté en esta tierra y al final la vida eterna. No vas a tener pérdida. No vamos a perder. Dios se encargará de hacer en nosotros y por los nuestros lo que solamente Él puede hacer. Así que mira, gocémonos en el Señor, disfrutemos de todo lo que Él tiene, ministerios, talentos, pongámoslos en práctica, pero recuerde que siempre todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, lo hacemos para que el Señor sea honrado, dándole gracias al Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y creo que hemos finalizado. ¿Sí? Puse ahí conclusión por hoy. Si el Señor me motiva a seguir hablando del tema, pues seguimos hablando, pero por el día de hoy vamos a concluir. Quiero recordarle el domingo 14, este próximo domingo, ya pasado mañana, vamos a estar aquí, ya está la tarima ya arreglada, está todo puesto. El domingo vamos a estar aquí temprano para acomodar las mesas, las sillas. Le invitamos para que esté con nosotros
vamos a mantener distancia, vamos a estar usando mascarillas, vamos a estar colocando estratégicamente, si hay alguna persona que quizás tiene alguna situación previa, alguna enfermedad previa, le vamos a colocar en un lugar donde sabemos que verdaderamente Dios le va a guardar y nosotros hacemos lo posible para que nada le suceda. Así que no se olvide, no vamos a estar, escuche bien, no vamos a estar a las 12 trayendo las enseñanzas como siempre, vamos a estar a las 6 de la tarde teniendo nuestro servicio de adoración, de honra y gloria a nuestro Salvador. Recuerde que todo esto que hemos enseñado es para todo aquel que ha creído en el Señor. Somos privilegiados de que podamos ser, oye bien, útiles en las manos del Señor, instrumentos para la gloria de su nombre y para el beneficio de alguna vida. Recuerde que los dones y los ministerios, de acuerdo al apóstol, los ministerios, el Señor los ha dado ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Y para qué? Para edificar la iglesia. Todo esto que el Señor ha dado, nos da en nuestra vida, es para qué? Para que podamos perfeccionarnos, perfeccionar a otros, en otras palabras, capacitar a otros y que la iglesia del Señor pueda ser edificada. Esos son los propósitos, dos propósitos principales que el Señor quiere que no nos olvidemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por sintonizar en esta hora. Así que vamos a estar orando, alguna petición especial. Tenemos por aquí a alguien que vamos a estar orando. Por la hermana Ana, oración por la familia y por Carmen. Hermana Cecilia Bonet pide oración por su mamá e hijos y por la pérdida de su tío. Nuestras condolencias a ustedes y a la familia. Estaremos orando para que el Señor le dé fortaleza. Hermana Marisa, por fortaleza, por Jorge ¿segura? Creo que es o suegra, no sé, Jorge, suegra o suegra, por sanidad. Vamos a estar orando para que el Señor extienda su mano de bendición. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has permitido de poder una vez más proyectar el mensaje de tu palabra. Muchas gracias por la ayuda, gracias porque sin ti no lo podemos lograr. Queremos siempre honrarte a ti primeramente y luego, Señor, ser de bendición a los oyentes, a las personas que día tras día prestan atención a tu palabra. Señor, te doy muchas gracias, humildemente te pido que me siga dando ayuda, fortaleza para continuar llevando a cabo tu voluntad, honrándote como solamente tú, mi Señor, te lo mereces. Mira estas vidas que están mencionadas, que necesitan un toque de tu mano poderosa. Tócales en esta hora, Señor, tócales para que puedan recibir de ti, Señor amado, lo que solamente tú puedes darle. Te pido por cada vida, te pido por el servicio el próximo domingo, para que tú, Señor amado, orquestres todo, Señor, y nos ayudes para estar unidos, adorando y honrando la gloria de tu nombre. Mientras tanto, te pedimos que tú continúes obrando en la vida, supliendo las necesidades, haciendo lo que solamente tú puedes hacer. Mira nuestra nación, mira nuestros líderes, Señor, políticos. Te pedimos que tú los ayudes para que cada decisión que tomen, Señor amado, sean tomadas, Dios mío, con dirección divina. Padre, te doy gracias por esta iglesia, gracias por este pueblo, niños, jóvenes, caballeros y damas, y en tus manos estamos para que tú continúes haciendo en nosotros lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga y nos vemos el domingo, próximo domingo 14 a las 6 de la tarde. Dios le guarde y que la pasen bien.